Shabbat Shalom, amados hermanos. Yahweh Elohim, el Santo bendito, les guarde y les bendiga a todos ustedes, sus casas y sus familias. Bendigan todos a su majestad Yahweh Elohim, el Creador Santo bendito, soberano del cielo y de la tierra. Y con él, por él y en él, bendigan a su Hijo amado, nuestro Adón, Redentor y Salvador Yahshua HaMashiach, como lo ordena el mandamiento escrito en el Tanakh, allá en el libro de Juan capítulo 5, verso 23, que textualmente dice: todos honren al Hijo como honran al Padre. Aquel creyente que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Eso quiere decir que toda persona que le rinda adoración al Padre debe rendirle adoración al Hijo. Es un misbot, es un mandamiento. Aquel creyente que se niegue a honrar al Hijo con la misma adoración que le rinde al Padre, porque ambos llevan el mismo nombre, Yahweh, esa persona que se niegue a honrar al Hijo como honra al Padre, se niega a orar al Padre que lo envió. Que la presencia divina de su Ruach HaKadosh sea glorificado en todo su esplendor en el Ejad perfecto del Creador Santo bendito, escrito allá en Deuteronomio capítulo 6, verso 4. El Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre. Una sola deidad en la plenitud del Ruach HaKadosh que lo envuelve todo y lo subsume todo en su gloria divina, hasta las profundidades de la santidad. Bendito sea por siempre. Un solo Dios vivo, santo y verdadero, digno de ser exaltado, adorado y glorificado por siempre. Doy gracias a mi Abacados y Eterno por permitirme estar con ustedes una vez más en este día de Shabbat, trayéndoles la palabra que ha sido dispuesta para nosotros desde la eternidad y que es la única palabra que nos muestra el camino de salvación, el único camino que nos conduce al santo y eterno, majestuoso Creador. Gracias a Elohim por permitirme ser un instrumento suyo para expandir su mensaje de salvación. Que esta palabra no quede en el vacío, sino que recoja los frutos esperados para la eternidad. Bendito sea Yahweh por siempre y para siempre. Que mengue el hombre para que crezca Yahshua en nuestros corazones. Alabado sea Yahweh por siempre. Aleluya. Padre, te pido que seas tú disponiendo de un ambiente propicio para que esta prédica, esta evangelización llegue a todo aquel que necesita alimento del cielo. Dabar de Elohim, que el Todopoderoso sea el que ministre, el que instruya por medio de su Ruach HaKadosh. Y en el nombre bendito de Yahshua, y por él, y con él, y en él delante del Abacados, con la instrucción y la guía de su Ruach, comienzo esta enseñanza para gloria de Elohim, para bien de nuestras almas y testimonio a la humanidad. Es en Yahshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amados del Eterno. Ya puestos en la presencia de Elohim, vamos a hablar de uno de esos temas que les desagrada escuchar a la gente. Esos temas que no son tan del agrado de los creyentes y de los no tan creyentes, sobre todo esos hermanos y hermanas en la fe que tienen la convicción de ser muy kadoshim, muy santos, y que el pecado no los alcanza ni les hace daño. El tema hace referencia al texto de la Escritura que advierte: todo aquel que practica el pecado no ha visto a Yahshua ni lo conoce. Es uno de esos textos que deben ser grabados en su mente y en su corazón con letras imborrables, letras de fuego puro del cielo, en mayúsculas, subrayadas, negrilla, en fuego profundo. Todo aquel que practica el pecado no ha visto a su majestad Yahshua, ni siquiera lo conoce.
Es un tema que puede parecer muy duro, muy desafiante a la fe de los creyentes y bastante estremecedor para aquellos que creen que son salvos porque sí, y que la salvación ya la tienen asegurada y nada ni nadie se las arrebata, cosa que es cierta, sí, pero si el creyente se mantiene en obediencia y santidad delante de su Creador y Salvador Yahshua HaMashiach. Esta es una advertencia que hace la misma palabra de Yahweh, bendito sea su nombre. Esto no ha sido dicho por ninguna persona o algún predicador despistado. Esta es una advertencia revelada por el mismo Ruach HaKodesh de Yahweh y de Yahshua. Hay muchas personas, y en verdad que se podrían contar por miles y millones y cientos de millones, sin exagerar, de personas que pueden hablar de Elohim, pueden hablar de la Torá, del Tanakh, del Brit Hadashah y de todos los libros que componen la escritura sagrada en sus diferentes rollos. Créanme que no exagero cuando digo miles y cientos de miles de creyentes y gente del mundo que pueden hablar mucho de teología, recitar la escritura completa desde Bereshit hasta Revelaciones o Apocalipsis, pero no conocen a Yahshua, no conocen al Elohim viviente, no saben quién es el Creador Santo bendito, su Majestad Yahweh, Rey de los ejércitos del cielo, no conocen el poder de su Ruach. Y por eso digo que es un tema que poco les gusta escuchar, sobre todo a los que se hacen llamar creyentes. Tienen a Adonai muy bien definido, resumido solamente a conceptos teológicos, bíblicos, religiosos, filosóficos y humanos. Pero de ahí no han pasado. Su fe no ha trascendido el conocimiento de Elohim es solo por mera letra. Como dijo Job, solo por lo que me decían era que sabía de ti, oh Yahweh Jaelión, pero ahora puedo saber quién eres. O como dijo Saulo cuando iba camino a Damasco, ¿quién eres tú, oh Adonai? Yo soy Yahshua, a quien tú persigues, le respondió el Adón. Claramente Saulo no sabía quién era su Elohim. O como le dijo Felipe a Yahshua, Adón, muéstranos al Padre, y será suficiente para nosotros. Y el rabino de Bethlehem le dice, he estado tanto tiempo con ustedes sin que tú me conozcas, Felipe. Léanlo ya en Juan 14, Pasuquín 8 y 9. Y así sucesivamente, hermanos. Estos varones, Job, Saulo y Felipe, que a toda luz se ve que no conocían al Elohim viviente, no son cualquier persona. No, señor, no, señora. Estos eran hombres de las grandes ligas, varones que conocían la escritura sagrada y todos los registros escriturales de la época, y que se suponía que conocían el Elohim de Israel, porque eran verdaderos maestros, practicantes de la Torá, del Tanakh, de la Dabar, de Elohim, la palabra de Dios. Pero observen lo que dice la misma escritura, no sabían quién era su Elohim, hasta que lo pudieron conocer, aunque tenían idea conceptual acerca de su Elohim, no lo conocían. Y es lo mismo que le está sucediendo a miles y millones de personas en la actualidad. Bendito sea Yahweh por siempre. Partamos de un principio lógico de Emuná. Todo aquel que conoce a Elohim de Israel conoce la santidad, conoce la perfección, sabe que para pertenecerle a Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, su vida debe ser una vida semejante a la de Mashiach Yahshua, es decir, sin pecado. Porque si sigue practicando cosas pecaminosas, entonces no es del redil de Mashiach. Así lo dice la Escritura. Ustedes van y leen ahí el rollo de Primera de Juan, capítulo 3, pasuquín del 8 al 10, y ahí se van a encontrar con esa sentencia que viene del mismo cielo. Esas no son mis palabras, y que están muy claras ahí en el texto.
Ahí dice, la persona que permanece pecando es de Hasatán, porque desde el mismo principio el Satán ha permanecido pecando. Por esta razón el Hijo de Yahweh, bendito sea su nombre, fue manifestado para destruir las obras de Hasatán. Nadie que tiene a Yahweh como su Padre practica el pecado. Nadie, lo dice ahí el versículo 9, porque será la descendencia, el gen o la semilla plantada por Yahweh permanece en esa persona. Por lo tanto, no puede seguir pecando porque tiene a Yahweh por Padre. Así es como distinguimos claramente entre los hijos de Yahweh y los hijos de Asatán, el diablo. Yahweh lo reprenda. Dice ahí el texto, todo el que no continúa haciendo lo justo no es de Yahweh. Asimismo cualquiera que no continúa amando a su hermano tampoco es de Yahweh. Bendito sea su nombre. Estas son las cosas que debemos tener presente cada día de nuestras vidas, mis amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, israelitas de estos tiempos finales. Así usted se sienta muy seguro, o muy segura, o muy santo, o muy santa. Como dice 1 Corintios allá 10:12, los que creen que están en pie firmes, tengan cuidado que de no caer, no vaya y caigan prontamente. Los invito al libro allá de Teilín, mis amados, libro de Salmos. Vamos a leer, voy a leer, busquemos allá en el libro de Salmos y vamos a ubicarnos en el Salmo 7. Vamos a buscarlo, usted pues me gana de allá porque pues tienen de allá todo a la mano. Vamos a buscar Teilim, mis amados, Teilim, bendito sea Yahweh por siempre. Teilim, bendito sea Yahweh el santo bendito. Teilim, aquí está. Aquí está. Salmo 7. En este salmo vamos a leer los versos 14, 15 y 16. Miren qué dice allí. 14, 15 y 16. Miren, dice, mira cómo el perverso está preñado con maldad. Él concibe aflicción, da a luz iniquidad. Ese malvado ha abierto un pozo y lo ha cavado, y caerá en el hueco que él mismo cavó. Su aflicción caerá sobre su propia cabeza, y su injusticia caerá sobre su propia coronilla. Vean ustedes qué tremendas palabras de advertencia, con poder de estremecimiento y temor para los que amamos la salvación y anhelamos el reino venidero, que son palabras muy tremendas que tiene esta porción del libro sagrado. El principio de la sabiduría es el temor, de la sabiduría es el temor a Elohim. El mismo Tanakh dice que el perverso, el que practica el mal, está preñado de maldad. Iniquidad pura hay en el vientre de su corazón, y lo que parirá, lo que dará a luz. Es decir, el único fruto que puede dar es la mentira inicua. Y de estas personas hay muchos en las iglesias. Y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, la divina presencia del Elohim viviente, les llama cizaña. La cizaña revuelta con el trigo, porque son bastante parecidas en su apariencia, pero el fruto es muy diferente. Dice la Escritura que este tipo de personas cavan su propia fosa en la cual caerán. No hay más remedio que su propia destrucción. La iniquidad que han producido se volverá contra ellos, y la violencia que produce su maldad caerá sobre su propia cabeza. Este grupo de criaturas es a las que se refiere la Dabar de Elohim cuando dice que no conocen a Yahshua, porque son practicantes deliberados de la maldad, del pecado en sus diferentes formas. No temen al Creador Santo Bendito, porque el que ama a Elohim le teme y es obediente a sus mandamientos. Siempre va a procurar no ofender al Santo de Israel, siempre va a procurar caminar en obediencia,
teniendo la santidad, la justicia, la verdad y el amor como sus baluartes. Bendito sea Yahweh que nos instruye. ¿Cuántas personas existen hoy día que ustedes los ven y aparentemente son buenos, son buenas personas, pero por dentro están preñados de maldad, como dice el libro sagrado, sepulcros blanqueados? ¿Y cuántos de esos henchidos de maldad están en las iglesias? Lamentablemente son muchos, mis amados, mis amadas, israelitas de este tiempo final. Es a ustedes a los que la Escritura les habla hoy. Para ustedes es el mensaje para que sus almas se estremezcan de temor delante de Elohim, pero también se llenen de gozo porque aún hay esperanza de salvación. Recuerden, y siempre estaré recordando, 15 de mayo del próximo año es el tiempo que tenemos para que en este tiempo hagamos Teshuvá, porque después va a venir una prueba que va a estremecer al mundo entero, según lo que pude recibir en visión nocturna. Esas personas a las que se refiere el Tanakh, que lo único que pueden parir es la mentira, la falacia, el engaño, la falsificación, la maldad en su multiforme presentación, nunca pueden producir la verdad, porque la verdad no está en ellos, no conocen la verdad, por consiguiente tampoco conocen la justicia y la verdad que demanda Elohim. Yahshua dijo, yo soy la verdad, no hay otra verdad. Pero esas almas, además de producir mentira y engaño, también producen iniquidad. La iniquidad es el pecado en su máxima expresión, es la culpabilidad digna del castigo de Elohim, es la transgresión a los misboy, al adabar de Elohim, de manera premeditada, continua y cada día va en aumento. Cuando una persona comienza a coquetearle al pecado, puede caer en la mentira de que después puede controlarlo. Pero al igual que las drogas, cuando esa sustancia estupefaciente se adhiere al ADN del individuo, a sus genes, a sus cromosomas, a sus células, puede hacerse imposible su retorno. Puede ser muy difícil salir de su consumo. Así es la iniquidad. Aquello que al principio parecía pequeño e inofensivo, termina apoderándose de la gente, de los hombres, mujeres, ancianos, niños y jóvenes por igual. Antes de que se den cuenta, están atrapados en la red del cazador que los lleva a la muerte. Yahweh nos guarde, bendito sea su nombre. El libro de Miqueas dice claramente, hay de los que maquinan el mal y planean perversidades mientras yacen en la cama, mientras están acostados o en cualquier lugar. Cuando venga la mañana, ellos las hacen, puesto que lo tienen allá en su poder. ¿Acaso puede alegar un ser humano defensa ante este caso? Cuando la misma Escritura con sus mandamientos le ha sido entregada para que su vida sea una vida de santidad y de obediencia. Miren lo que dice el salmista, seguiré la senda de la integridad y la perfección. ¿Cuándo vendrá a mí? He caminado en inocencia e integridad de mi corazón dentro de mi propia casa. No permitiré delante de mis ojos cosa vergonzosa ni perversa. He odiado los transgresores, no tendrán nada que ver conmigo. Un corazón perverso no se ha unido a mí. No he conocido un hombre perverso porque él se vuelve de mí. No tendrá cabida en mí la maldad, dice el salmista. Al que calumnia a otro en secreto, a ese yo lo echaré lejos de mí. Los ojos altaneros y de corazones insaciables, con ellos no he comido. Pondré mis ojos en los fieles de la tierra para que ellos puedan morar conmigo. Aquel que caminó en senda perfecta, el de conducta intachable, él mismo me ministró a mí. Ninguna persona orgullosa o que practique el engaño puede habitar en mi casa. Ningún mentiroso puede ser mi consejero. Temprano destruí a los pecadores de la tierra, cortando a los obreros de iniquidad de la ciudad de Yahweh. Cuando deseen, abran ustedes allá su Tanakh, su Biblia,
su texto sagrado y lean allá el Salmo 101. Será de grande bendición para sus vidas. Pero léanlo con los lentes del Ruach HaKodesh puestos. Podrán ver que hay varios temas que ya poco se tratan en las iglesias. Dice que porque debemos ser tolerantes e incluyentes con todo el mundo, sin importar quién sea el que esté a su lado. Solo esa pequeña porción del Teilín del Salmo, el 101, de la Escritura Sagrada, nos instruye que debemos siempre caminar por la senda de la perfección, la cual Yahshua llama el camino angosto y estrecho, por donde no caminan todos, aunque se llamen creyentes. Incluso el salmista nos dice que hasta dentro de su propia casa será íntegro de corazón y no permitirá que dentro de su casa se practique la maldad y el pecado. ¿Y cuántas personas deben librar sus muchas luchas en su propia casa? ¿Cuántos esposos y esposas deben enfrentar a su propio cónyuge, a su compañero, a su compañera marital, a sus hijos, a sus hermanos, padres y demás personas de la misma familia, y hasta ser repudiados solamente por caminar en integridad de corazón? Porque esa persona no comparte las cosas del mundo, no se hace amigo o amiga del mundo. Entonces siempre le van a decir es un fanático, un religioso, y todos o la gran mayoría van a estar rechazando a esa persona. Dice el salmista que el que quiere ser kadoshim y agradable delante del Eterno no permitirá que los órganos de sus sentidos sean ocasión de tropiezo. El texto habla de los ojos como espejo del alma, pero nosotros debemos tener control también sobre la boca. La lengua es uno de los órganos pequeños que pueden encender el mismo infierno, dice la palabra de Dios. Debemos ser muy cuidadosos con lo que hablamos, pero también con lo que escuchamos, con lo que leemos. Esas redes sociales que están destruyendo tantos hogares y familias y personas, tantas almas. Nuestros oídos no pueden ser puertas abiertas a toda conversación. Por eso los Pasuquín 4 y 5 del Salmo 101 nos hablan claramente de esto. Hasta el gusto y el olfato debemos procurar mantenerlos en santidad. No todo puede ser probado, ni oído, ni olido. Por eso es que existen tantos jóvenes en la perdición, por andar probando y oliendo sustancias que les destruyen sus vidas. Si ustedes miran los Pasuquín 6 y 7 de ese mismo Salmo 101, confrontan de manera directa a los creyentes, que hablan de la inclusión social y de la presunta comunión que debemos tener con todos los demás, sin importar si son o no son pecadores practicantes de la maldad. El texto dice que nosotros, los que anhelamos la santidad, ponemos nuestros ojos en los fieles de la tierra, en los fieles de la tierra, para que ellos puedan morar con nosotros. Es decir, aquel que camina en senda perfecta, el de conducta intachable, y va aún más allá el salmista, porque dice que ninguna persona orgullosa o que practique el engaño puede habitar en mi casa, ningún mentiroso puede ser mi consejero. Claro, así es que debe ser, aunque hoy día digan lo contrario, así es como debe ser. La escritura sagrada está vigente y la escritura no se contradice. Y el verso 2 nos dice que nosotros seguiremos la senda de la integridad y la perfección y caminaremos en inocencia e integridad de corazón, incluso dentro de nuestra propia casa, o sea, nuestra familia, nuestro hogar. Bendito sea Yahweh que nos instruye. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, el santo Ruach HaKodesh que nos da Torah. Entonces, ¿puede alguien que siga practicando el pecado decir que ha visto a Yahshua y que lo conoce? Bueno, puede ser que Yahshua, por misericordia, le permita tener un encuentro personal con esa persona, y a partir de ese día tendrá un nuevo nacimiento. Quiera Elohim que así suceda con usted que está viendo este mensaje y necesita encontrarse con su Señor y Salvador para bien de su alma, para gloria de Elohim y testimonio ante el mundo entero. Muchos predicadores y líderes espirituales de las iglesias
tienen gran culpa en el desacierto pecaminoso de muchos creyentes, sobre todo cuando predican acerca de la gracia salvadora. Son cientos y cientos los que hablan, por ejemplo, de la doctrina que sostiene que todo creyente que es salvo siempre será salvo, pase lo que pase, sea lo que sea. Esa persona no perderá la salvación, dicen esos adoctrinantes. Incluso muchos les dicen que al hacer una oración que le llaman oración de fe allá en las iglesias, que con esa oración ya que son salvos. Hermanos, yo no discuto con la gracia inmerecida que hemos recibido de parte de Elohim por medio de Yeshua y que nos acerca a su trono de gracia y de salvación. Eso no lo discuto, porque la misma palabra de Dios nos dice allá en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 43, dice que todo el que cree en Yeshua recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Eso está escrito y yo así lo creo y así lo predico, así lo confieso. Pero ¿qué es creer en Yeshua? Cuando una persona cree en el Mashiach Yeshua, entonces puede decirse que le conoce, porque ya comienza a tener comunión con su Santo Espíritu. Y si le conoce, entonces le ama. Y si le ama, entonces le escucha. Y si le escucha y le ama, entonces obedece sus mandamientos. ¿Qué dice allá el libro de Juan en el capítulo 14? ¿Quién es el que me ama? Dice el versículo 21. El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Vendremos a él y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Abacados que me envió. Ahí está escrito. Entonces, todo el que cree en Yeshua recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Es cierto, está escrito y así es. Pero debemos saber que Elohim dice que si alguien lo ama, es porque le conoce por medio de la escritura sagrada. El Ruach HaKodesh se lo ha revelado y comienza entonces a tener comunión con su Salvador y comienza a tener amor por su Redentor, y ese amor solo se manifiesta con la obediencia a sus ordenanzas, disposiciones, decretos, mandamientos que están en la palabra de Yahweh. Bendito sea su nombre, alabado sea Elohim. A Elohim no se le ama con el mismo sentimiento carnal como usted ama a los seres humanos, porque ese amor puede ser un amor deforme, condicionado, defectuoso, infiel, dañino, tóxico y destructivo. Sin embargo, le llaman amor. Así como las parejas de esposos se destruyen entre ellos y dicen que se aman. A Elohim no se le ama de esa manera. ¿Cuántas personas matan a otras disque por amor? ¿Cuántos le hacen daño a otros bajo el ropaje del amor? Por eso Elohim nos dice, si ustedes me aman, entonces me escucharán y me obedecerán mis mandamientos. De esa manera demostrarán que sí me conocen. El que me ama obedece mi dabar, mi palabra, y mi abacados, y eterno mi Padre lo amará, y vendremos a ese creyente y haremos nuestra morada en él. El que no me ama, no escucha ni obedece mis mandamientos ni mis palabras, ni las de mi Padre, y ni siquiera va a tener la capacidad de hacerlo, porque estas palabras que ustedes oyen no son mías, dice el Adón, sino son de mi Padre que me envió, y mi Padre es poder, es fuego consumidor, es ahabá, es amor, pero también es justicia, y nadie puede decir que me ama y se comporta como un transgresor y desobediente, dice su majestad Yahshua ben David, bendito sea su nombre. No importa si usted ha tropezado y ha caído, Elohim con su brazo fuerte y lleno de amor y misericordia nos vuelve a levantar y nos abraza como un Padre amoroso. Pero debemos tener nuestro corazón dispuesto al arrepentimiento, a hacer teshuvá, la convicción invencible de no volver a caer, de avanzar aún que tengamos que tropezar y levantarnos, aún en las aflicciones y debilidades, pero luchar cada día. Entonces,
La gracia salvadora no es un tiquete o un boleto de libertad para hacer lo que querramos, y aún así seguiremos como si nada en pecado y ofendiendo a rúas de la gracia y como si nada esperar la recompensa de la vida eterna. No, señor, no, señora, no se deje engañar más. Abra sus ojos espirituales del entendimiento y salga de esa mentira. El libro de Filipenses en el capítulo 2, versículo 12 dice, permanezcan buscando su salvación con temor y temblor. Esto es lo que debemos hacer día tras día, vivir cada día como si fuera el último día de nuestra existencia, buscando la salvación con amor y con temblor. Imagine por un momento que un ángel de Elohim se presentara a usted en este momento, ahí donde está, y le dijera, hoy es el último día de su existencia. ¿Qué haría usted si de verdad ama y conoce a Yahshua y quiere vivir con él en la eternidad? ¿Qué haría en esas últimas 24 horas de su vida? ¿Qué haría? Yo creo, sin temor a equivocarme, que si de verdad usted ama y conoce a Mashiach, esas últimas 24 horas de su vida haría todo lo posible por no desagradar a Dios, haría todo lo posible por vivir en santidad, se esforzaría por corregir todo lo que tuviera que corregir, procuraría esa salvación tan grande que Elohim le está diciendo y le está ofreciendo, y caminaría en justicia y en rectitud esas 24 horas. Pues bueno, eso es lo que debe hacer día tras día en este mundo de los vivientes humanos. Viva cada día como si fuera el último día de su existencia terrenal. No malutilice la gracia salvadora que nos dio Yahweh el Santo Bendito por medio de su ungido Yahshua. Quítese esas ideas que le han metido allá en su cabeza de que una vez salvo, siempre salvo. Así haga lo que haga, siempre será salvo. No, señor, no, señora. El que ha conocido a Mashiach Yahshua y le ama, siempre va a querer vivir en fidelidad. Nunca va a querer ofender a su Redentor. Y si llegare a ofenderlo, inmediatamente se arrepentirá. No demorará en arrepentirse humildemente y pedir perdón. ¿Qué dice el libro de Romanos allá en el capítulo 6? Vamos a leer, mis hermanos. Busquemos allá el libro, el capítulo, ubiquémonos en el libro de Romanos primero. Libro de Romanos. Libro de Romanos. Bendito sea Yahweh por siempre. Alabado sea su nombre. Romanos. Listo, allá. Capítulo 6. Capí- ah, capítulo 6. Vamos a leer, mis amados. Dice, así que entonces nosotros diríamos, vamos a seguir pecando para que abunde la misericordia. Estamos en el versículo 1. Yahweh no lo permita. Miren lo que dice Shaulo. Como nosotros que hemos muerto al pecado vamos a seguir viviendo en el pecado. Vean qué tremendo. Aquí está, mis amados. Esta es la verdad sobre la gracia salvadora. Es verdad que somos salvos por gracia. Es verdad que si creemos en Mashiach y tenemos fe en el Adón, somos salvos. Pero además es necesario vivirlo. Debemos vivir esa gracia salvadora en Mashiach, y eso sucede solamente si nos apartamos del pecado. Bendito sea Yahweh. Vamos a leer el versículo 3. Dice ahí, ¿no saben que aquellos de nosotros que hemos sido inmersos en Mashiach, Yahshua, hemos sido inmersos en su muerte? Estas tres preguntas que formula Shaulo son interrogantes que confrontan a los adoctrinantes que dicen que todo creyente que es salvo siempre será salvo. La misma escritura nos dice, si eso es verdad, claro, eso es verdad, pero es un sí condicionado, es un sí de emuná, es decir, de fe obediente. Este pueblo siempre serán salvos si se mantienen en obediencia y en santidad, si practican la justicia y no vuelven a su pasado de pecado y transgresión, si caminan en santidad como lo ordena Elohim, porque Él es un Elohim santo y no tiene nada que ver con el pecado. Miren el versículo 4, miren lo que dice,
por medio de la inmersión en su muerte, hemos sido sepultados con él, para que tal como por la gloria del Padre Mashiach fue levantado de la muerte. Ojo lo que dice ahí al final del versículo, mis amados. De la misma manera nosotros también vivamos una vida nueva. Bien claro lo dice la palabra de Dios. Estamos llamados a un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento nos invita a iniciar una vida nueva en Mashiach Yahshua. Y si aún se resisten a creer que esa gran salvación que nos ofrece el Cordero de Yahweh puede llegar a perderse, si aún siguen creyendo que nunca sus nombres podrán ser borrados del libro de la vida, entonces vamos a seguir leyendo. Pasemos a los y leamos los versículos vamos a leer del 11 en adelante ahí mismo, donde estamos ahí en el capítulo 6, mis hermanos. A ver, se me extravió por aquí. A ver. Ajá, aquí está. Dice, el 11. De la misma manera, considérense ustedes muertos al pecado, pero vivos para Yahweh por su unión con el Mashiach Yahshua. Estos son los que sí conocen al Adón Yahshua, lo dice la Escritura. Aquellos que han muerto al pecado, esos son los que viven para Yahweh por su unión con Mashiach, el soberano de la creación. Miremos el versículo 12. Por lo tanto, no dejen que el pecado reine en sus cuerpos mortales y los siga obligando a obedecer sus deseos. Santo bendito. Es verdad que en algún momento cualquiera de nosotros puede tropezar y caer en pecado, como ya se los dije. Pero también es cierto que el Espíritu Santo nos dice, levántense de entre los muertos y te alumbrará la luz de Mashiach. No deje que el pecado reine sobre usted, sobrepóngase y luche cada día la batalla de la fe. Esta es la fe salvadora. Es creer en Mashiach y levantarnos cada día con su ayuda para seguir batallando contra el Yetzer Hará, esa inclinación hacia el mal que nos acompaña mientras estemos en este cuerpo mortal. Veamos qué dice el versículo siguiente, el versículo 13. Dice allí, y no ofrezcan ningún miembro de sus cuerpos al pecado como instrumento de perversidad. Bendito sea Yahweh por siempre. Recuerden que sus cuerpos son casas limpias y aseadas, y son llenas de Ruach HaKodesh, son templos vivos del Espíritu Santo de Dios. Por eso ningún miembro de nuestros cuerpos debe ser ofrecido como instrumento de maldad. Por el contrario, ofrezcan sus cuerpos a Yahweh como a personas que estaban muertas y han vuelto a vivir, y entreguen sus cuerpos como instrumentos para justificación delante de Elohim. Es lo que les digo, cada día debemos vivir como si fuera el último día de nuestra existencia, y nuestros cuerpos deben ser ofrecidos como ofrenda viva de adoración para el gran Yo Soy, el verdadero y único dueño de nuestros cuerpos y almas. Nosotros somos solamente mayordomos, simples administradores de una propiedad que no nos pertenece, sino que le pertenece a nuestro Creador, Amo y Rey, Su Majestad Yahweh Elohim, Yahshua Hamashiach, el Creador Santo bendito para siempre. Alabado sea su nombre exaltado. Pasemos al versículo 14, sigamos ahí leyendo. Pues el pecado no tendrá autoridad sobre ustedes porque no están bajo legalismos, es decir, bajo las obras de la ley ritual, ceremonial, rabínica, talmúdica y ninguna otra obra de la ley humana, sino bajo la misericordia de Yahweh Haelión. Bendito sea Yahweh por siempre. Aleluya. Por eso es que Saulo, conocido como Pablo, el apóstol de nosotros los Goyim del mundo, llamados a salvación por mera gracia, e injertados al olivo natural que es Israel, escribió esas célebres palabras que marcarán el derrotero de justicia para la eternidad y que quedaron escritas allá en el libro de Hebreos en el capítulo 10 versículo 26 ahí en adelante.
Y ahí dice, ustedes pueden leerlo allá, dice, porque si deliberadamente continuamos pecando, después de haber recibido la salvación y el conocimiento de la verdad, ya no queda otro sacrificio más por los pecados. Vean qué terribles palabras, palabras estremecedoras. Díganme, ¿quién de ustedes quiere escuchar esta sentencia al día grande y terrible del juicio? Ya por usted no hubo un sacrificio más, porque usted cayó y siguió pisoteando la sangre del Cordero de Dios. ¿Quién quiere escuchar eso? Yahweh nos guarde, bendito sea Elohim. Dice allí, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una aterrorizante expectación de juicio, de fuego ardiente que consume a los enemigos, dice el libro sagrado. ¿A los enemigos de qué? ¿O a los enemigos de quién? A los enemigos de la santidad, de la obediencia, la justicia, la verdad, la shalom, es decir, a los enemigos del Redentor, Yahshua, el ungido del Dios viviente. Vamos a leer el versículo 28, mis amados. El que no hace caso a la Torá de Moshe por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin compasión. Piensen en todo lo peor que será el castigo merecido por alguien que haya pisoteado al Hijo de Yahweh, que haya tratado como algo común la sangre del pacto que le hizo Kadosh, y que ha insultado al Ruach HaKodesh, dador de la misericordia y la gracia salvadora de Yahweh, porque al único que nosotros conocemos es el que dijo, la venganza es mi responsabilidad, yo daré el pago, y después dijo, Yahweh juzgará a su pueblo Israel. Es cosa aterradora caer en manos del Elohim vivo. Entonces, creo que ahora sí es más fácil comprender el título de esta evangelización o de esta enseñanza. Todo el que practica el pecado no ha visto a Yahshua ni lo conoce. Así, de manera expresa y clara, lo sentencia el libro sagrado. Estas no son palabras de un predicador de la modernidad o de un legalista religioso que quiere meterles miedo. No, de ninguna manera. Estas son palabras escritas en el Bir Hadashah, en la palabra de Yahweh, bendito sea su nombre. Y están escritas allá en Primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo del 4 al 6. Todo aquel que continúa pecando está violando la Torá, dice el libro sagrado. En verdad el pecado es transgresión a la Torá. Esto es tan cierto y verdadero que ningún hijo de Dios puede objetarlo. ¿Puede alguien decir que comete pecado sin transgredir la palabra y los mandamientos de Yahweh? Nadie puede sostener tal postulado. Todo aquel que comete pecado se convierte en transgresor del Tanakh y del Brit Hadashah, que es la palabra de Dios para sus hijos, y ofende al Ruach HaKodesh. Entonces lo que debe es arrepentirse, humillarse delante del Eterno y suplicar perdón, y Elohim, que es grande en rajem, en misericordia, lo perdona y le ama. El versículo 5 ahí mismo dice, ustedes deben saber que Yahshua Hamashiach se manifestó para quitar el pecado y que no hay pecado en él. Es indiscutible, el Adón de la salvación vino a este mundo a rescatarnos de la vida de pecado, a una nueva vida en santidad, de la oscuridad a la luz, y Él es nuestro modelo a seguir, porque Él es el Kadosh y debemos imitarlo a Él. Ahora lean el versículo siguiente y vean lo que dice, el sexto. De modo que nadie que permanece unido con Yahshua, escúchenlo, nadie que permanece unido con Yahshua vuelve a pecar, santo bendito. Nadie puede continuar pecando. Todos los que continúan pecando no lo han visto ni lo han conocido. Ah, santo bendito. Estas son como letras de fuego, letras gigantes y poderosas que deben quedarse hoy resonándole allá en su mente y en su corazón, soplándole así cerca del oído, y están escritas ahí en el libro sagrado. Todos los que continúan pecando no han visto ni han conocido a Yahshua. Está la sentencia escrita para aquellos creyentes, para los incrédulos que siguen practicando el pecado.
aún habiendo conocido las palabras del libro de la vida que Yahshua HaMashiach el Hakadosh. Los creyentes que tienen la convicción de que su salvación no corre ningún peligro, suceda lo que suceda, porque su salvación está garantizada y no se la arrebata a nadie, yo vuelvo a decirles que eso sí es verdad. Pero si se mantienen en obediencia y en santidad delante de su Salvador, y lo creo, yo lo creo, no porque lo diga algún ser humano, sino porque lo dice el Espíritu Santo de Dios, y está escrito allá en Romanos capítulo 8, versos 38 y 39, donde dice que estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los malajín, ni los dominios celestiales, ni lo que existe, lo que ha de venir, ni poderes de lo alto, ni de lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Yahweh, que viene a nosotros por medio de Mashiach Yahshua nuestro Adón. Y los incrédulos del mundo, así como los que viven bajo el engaño de doctrinas mundanas, que dicen que Dios es amor y lo perdona todo y a todos los ama por igual, quiero decirles que eso también es verdad. Elohim sí nos ama con infinito amor, pero es una verdad que ellos dicen a medias, porque Elohim sí es amor. Dice la Escritura que su amor permanece para siempre, y también es cierto que Elohim perdona todos nuestros pecados, excepto la blasfemia contra Ruach HaKodesh. Pero también es cierto que así como nos ama y nos perdona, nos redime y nos lleva a su reino de salvación y de perfección y de shalom y de santidad, también Él es fuego consumidor y le da a cada quien según sus obras, porque Él es el Melech Sadik, Él es el Rey justo, y le retribuye a cada quien según su vida de santidad o de pecado, de arrepentimiento o de transgresión, de nueva vida espiritual o de vida carnal, mundana y pecaminosa. Entonces no debemos estar creyendo los engaños del diablo que le hacen creer a los muchos del mundo que todos son hijos de Dios y todos son salvos, hagan lo que hagan. No, Señor, así no es. Así no le guste, mi amado hermano, hermana. Usted debe despertar y salir de ese engaño, porque la Escritura dice que todos los que continúan pecando no le han visto ni le han conocido. Hace poco el mundo festejó una de las aberraciones más espantosas, hace unos meses atrás, donde a toda luz se ve que el diablo es el que dirige esa parafernalia. El mundo entero celebró esa fiesta del diablo allá el 30 de junio, hace unos 3 meses casi, justo el día en que el año se divide en dos. Sus seguidores le llaman el día del orgullo tenebroso de maldad. Yahweh guarde mi boca, porque ni siquiera debe hablarse de esas cosas de maldad. Pero lo digo para que ustedes vean cómo está el mundo de sumergido en esa densa nube de oscuridad y de iniquidad. Donde quiera que estaban esas gentes en las calles, se veían en las calles, en los parques, en los centros comerciales, y todos en las grandes plazas abarrotadas de miles de personas gritando arengas y exhibiendo sus cuerpos, expresiones y palabras llenas de inmoralidad, gritando a viva voz, diciéndole al mundo que ya no son una minoría, sino que son las grandes mayorías que el diablo tenía guardados y reservados para estos tiempos proféticos finales, pero que ya no se esconden, sino que salen a plena luz del día a decirle al mundo que este mundo les pertenece a ellos, así como lo están diciendo los terroristas y los dictadores del mundo. Con toda razón la Escritura dice que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Yahweh, bendito sea su nombre. La sentencia está escrita desde siempre, es el mismo evangelio del principio de los tiempos, es la misma palabra para nuestros días. La Escritura dice que los que cometen agravios, los que engañan, los injustos, los que adoran ídolos, los afeminados y los homosexuales, los sodomitas, los inmorales sexuales, los adúlteros, los que roban, los ávaros, los que se emborrachan, los que asaltan con lenguaje despreciativo, los que estafan, los calumniadores, los asesinos, todos los que practican la maldad, no tendrán parte en el reino de Yahweh. Yahweh nos guarde, y bendito sea su nombre Kadosh, porque la misma Escritura nos recuerda
Algunos de ustedes hacían estas cosas, pero ya han sido lavados, han sido apartados para Yahweh, han llegado a ser contados como justos por medio del poder de Adón Yahshua Hamashiach, por el poder de su Ruach HaKadosh. Qué sabiduría tan grande y qué instrucción tan perfecta nos da el Tanakh, que nos instruye. Bien dice el escribano del cielo: quizá todo me es permitido, pero no todo es de provecho. En lo que se refiere a mí, no voy a dejar que nada me controle. Bendito sea Yahweh. Allá en el libro de Corintios, ustedes van a ver que dice: el cuerpo no fue hecho para la inmoralidad sexual, sino para el Adón, y el Adón para el cuerpo. Y el versículo, eso está escrito en el versículo, en Primera de Corintios, en el capítulo 6, versículo 13. Y si miran el versículo 15, ahí dice: ¿no saben que sus cuerpos son miembros del Mashiach? ¿Tomaré acaso los miembros de Mashiach, que es el templo del Ruach HaKodesh, para convertirlos en fuente de inmoralidad y de maldad? Yahweh no lo permita. Pero además, esta porción del libro sagrado no solamente nos advierte sobre las multiformes variables de pecado con las cuales nos podemos apartar del Santo bendito, sino que también nos reconfirma lo que venimos diciendo en esta enseñanza. El versículo 17 del Sefer, conocido como Primera de Corintios capítulo 6, nos dice: todo aquel que está unido al Adón es un solo Ruach con él. Bendito sea Yahshua por siempre, alabado sea su nombre. Aleluya, bendito el Rey. Estos son los que verdaderamente le conocen, le aman, le temen y le obedecen. Siempre vamos a tener la lucha del día tras día para no desagradar a Elohim. Y si llegamos a caer por cualquier causa, inmediatamente reconocemos nuestro error, nos humillamos y nos arrepentimos y le clamamos Rahem. Por estar unidos al Abba por medio de su Santo Espíritu, es que el mandamiento nos dice: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los que pecan de esa manera, cuando la persona cometa ese tipo de pecados, todos los pecados están fuera del cuerpo. Pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. La santidad es integral, como le llaman hoy día. No solamente es de palabra, sino de palabra y de obra. ¿Y por qué Adonai es tan celoso con nuestro cuerpo? Pues por muchas razones. Porque Elohim es nuestro dueño. Él nos creó y Él nos ama como el Rey y Señor. Él nos creó a su imagen y semejanza. Y también con estos mismos miembros de nuestro cuerpo es que lo adoramos a Él, porque somos Kadoshim y los Kadoshim no practicamos el pecado. Son muchos los motivos por los cuales se nos da este mandamiento, pero hay un motivo muy especial que nos da la misma escritura sagrada, y está escrito allá en el versículo 19 y 20, de ahí mismo del capítulo 6 de Primera de Corintios, donde el mismo Ruach HaKodesh nos advierte con toda claridad. Ustedes saben que, o acaso no saben, que su cuerpo es un templo para el Ruach HaKodesh que vive dentro de ustedes, el cual recibieron de Yahweh. Ustedes no son sus propios dueños, nos dice la Torá, porque ustedes fueron comprados por el más alto precio, la sangre del Adón Yahshua Hamashiach, el Hijo del Ruach HaKodesh. Por lo tanto, usen sus cuerpos para glorificar a Yod-Hei Vav-Hei. Bendito sea el que es digno de alabanza y adoración y vive para siempre. Su nombre es Yahweh Sebaot, Yahshua el soberano de la creación. Aleluya. Entonces, esas personas que dicen: yo hago lo que se me dé la gana, porque soy yo, y con mi cuerpo yo hago lo que quiera, esas son personas que pueden definir como rebeldes, o son unos ignorantes, porque nada les pertenece a los vivientes humanos. Ustedes y yo somos simples administradores, y lo único que tenemos y por lo que nos hacemos culpables o somos justificados es por las palabras que salen de nuestra boca y por las obras conscientes que dirijamos hacia un resultado o para alcanzar un fin, sea como obra de justicia o como obra de injusticia. Por eso es que se nos juzga. Por eso el Tanakh de principio a fin nos instruye sobre cómo debemos llevar nuestra vida delante de Yahweh.
Y por eso el libro sagrado también nos dice, si ustedes le conocen a su Salvador, entonces se someten a su voluntad, obedecen y aman como Él nos ordena. El apóstol Juan también nos dice allá en primera de Juan, en el capítulo 1, en los versículos del 5 al 10, mis amados, vamos a buscarlo y vamos a leer primera de Juan capítulo 1, versículos del 5 al 10, vamos a buscarlo, mis amados. Primera de Juan, bendito sea Yahweh por siempre, alabado sea su nombre. Aquí está. Aquí está, primera de Juan. Vamos a leer del 5 al 10. Este es el mensaje que de él hemos oído y lo proclamamos a ustedes. Yahweh es luz y no hay ninguna oscuridad en él. Versículo 6. Mire, esos con letras grandes que se debe leer. Estas son letras de fuego. Si declaramos que tenemos confraternidad con Elohim, mientras caminamos en la oscuridad, estamos mintiendo y no estamos viviendo en la verdad. Pero si estamos caminando en la luz como Él está en la verdad, entonces tenemos confraternidad uno con otro, y la sangre de su Hijo Yahshua nos purifica de todo pecado. Esos versículos 6 y 7 deben quedar grabados en nosotros. El 8. Si declaramos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, entonces Yahweh, que es digno de ser confiado y es justo, Él nos perdonará y nos purificará de toda maldad. Si declaramos que no hemos estado pecando, hacemos que Él sea mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bendito sea Yahweh por siempre. Voy a finalizar esta enseñanza del día de hoy recordándoles el texto escrito en el libro de Revelaciones, que es el libro de Apocalipsis, allá en el capítulo 22, versículo 11, mis amados, donde la escritura sagrada nos dice, el que no se comporta perversamente, el que se comporta perversamente, siga actuando perversamente, nos dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 22, versículo 11. El que se comporta perversamente, siga actuando perversamente. El que permanezca siendo inmundo, siga haciéndose inmundo. Pero también el que es justo, siga actuando conforme a la justicia. Y el que es Kadosh, siga siendo Kadosh. Bendito sea Yahweh por siempre. Alabado sea su nombre Kadosh. Padre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Adón Yahshua Hamasía, te damos toda la kabod, toda rabá, toda la exaltación, la gloria, la honra. Gracias, Abba Kadosh, porque nos has permitido, Señor, estar en esta evangelización, esta enseñanza, esta transmisión de este mensaje de salvación que tú nos tienes siempre en cada Shabbat. Gracias, Abba Kadosh, exaltamos tu nombre y te pedimos que seas tú siempre ministrándonos, en todo momento, en todo lugar. En el nombre bendito de Yahshua, confiamos en ti, Abba Kadosh, y esperamos confiadamente que siempre estemos bajo la Shekinah del gran Yo Soy. Permítanme impartir la bendición que la Torah nos tiene reservados para todos los israelitas de este mundo, mi amado, mi amada. Si usted anhela, desea, quiere allá en su corazón recibir esa bendición que es conocida como la bendición sacerdotal que está escrita allá en el libro de Números, pues recíbala, que es para gran bendición. Llevarejeja Yahweh Beishmereja, Yaer Yahweh Panabeleja Bishumeja, Yisha Yahweh Panabeleja, Beyasen Leja Shalom. Que Yahweh Elohim les guarde y les bendiga a todos y cada uno de ustedes y a mí y a mi casa. Yahweh Elohim haga resplandecer su rostro sobre todos y cada uno de ustedes y sobre mí. Yahweh el Santo bendito tenga de ustedes y de mí Rahamín, misericordia. Yahweh nos muestre su rostro y ponga en cada uno de nosotros la Shalom de Yahshua Hamasía que sobrepasa todo entendimiento humano. Que todos seamos guardados bajo la Shekinah de su Rúa, Hakodesh, y su unción poderosa nos acompañe siempre. Amén. Dice el libro sagrado, Besamí el Shemí, Halbene Israel Banamí Abarahem. Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré a ellos. Mis amados, la enseñanza de hoy
ha terminado. Un shalom ubrahot para todos, paz y bendiciones para todos. El Santo bendito los guarde y los bendiga. Un Shabbat lleno de shalom y de bendiciones. Oren los unos para los otros. Oren también por mí. Estoy recuperándome de manera muy exitosa de la salud. Bendito sea Yahweh Elohim. Ahí vamos avanzando y espero seguir acompañándolos cada Shabbat con estas enseñanzas. Todos a orar unos por otros. Estamos en tiempo de Teshuvah, arrepentimiento, ayuno, oración, todos los días, porque en la visión que recibí se me indicaba que solo van a poder superar esa prueba difícil que viene para la humanidad los que hayan obedecido de entrar en ayuno, en oración, en arrepentimiento, en quebrantamiento de corazón y en verdadera Teshuvah. Y la fecha, según los días que se me dieron, finaliza el día 33 después de Pesaj, que es en el calendario hebreo. En el calendario gregoriano, el día 15 de mayo de 2025. Shabbat Shalom para todos mis amados, que Yahweh les dé mucha revelación, discernimiento, Shalom y bendiciones. Nos vemos en el próximo Shabbat. Hasta pronto. Bendiciones.